debemos de tener preocupación por la desinfección o por los contagios por contacto. ¿Por qué? Porque a lo mucho se explicarían por esta vía del contacto 1 de cada 10,000 contagios. Entonces realmente pues tenemos que poner atención en el aire que estamos respirando y no en la limpieza. Entonces, con esto en mente, las medidas que la SEP está sugiriendo pues no son las adecuadas. En realidad los niños y todos ahorita, toda la población tendríamos que estar usando cubrebocas certificados o doble cubrebocas, sobre todo, por ejemplo, en el transporte público, y ni siquiera ahí han sido capaces las autoridades de pedir que se abran las ventanas. Algo tan simple y que pudiera resultar gratis, no lo han hecho. Entonces, ¿por qué? El cubrebocas, hay que recordar que no es una barrera, es un filtro, y realmente va a estar filtrando el aire que nosotros estamos respirando. Incluso la CDC acaba de mencionar también que se disminuye en un 72% la exposición a los virus. Entonces te das cuenta de la importancia del cubrebocas, y la otra pues es la ventilación. Y cómo poder saber que la ventilación es buena, pues necesitaríamos medir el CO2. Si no es buena la ventilación, entonces hay otro tipo de filtro, que son los purificadores de aire con filtro EPA, que son comerciales, son relativamente caros, pero también hay otras opciones más baratas que incluso nosotros mismos pudiéramos hacer ese tipo de purificadores que atrapan a los aerosoles, disminuyen la presencia del virus, y entonces en ese sentido pues habría un ambiente más seguro para poder regresar a las escuelas. De los homicidios está pues en el mismo nivel en el que estaba a principios de su administración, en niveles altísimos de sangre, en ese sentido pues hay el reconocimiento de que no hay un descenso en esta política, en esta condición de barbarie que hay en muchos espacios de nuestro territorio, Pepe. Y en ese sentido, creo que lo que vemos nosotros del gobierno federal, del presidente y de sus voceros, es esta expectativa de que la perseverancia, de que insistir en la misma estrategia misteriosamente va a dar resultado en los siguientes 3 años, a pesar de que no ha dado esos efectos, no ha rendido frutos en los primeros 3 años de la administración. En ese sentido, creo que la conciencia del presidente de que necesita atenderse ese problema debería estar acompañado de una especie de reflexión autocrítica, de ver de qué manera debe reconducirse la política de seguridad, porque no basta con las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, no basta con la fundación de esta Guardia Nacional, ni con la carretada presupuestal que se le otorga. Si es que hay esta política que pues podremos nosotros describir como una política que rehúye la confrontación con el crimen organizado, casi con la esperanza de que ellos, gracias a la nueva atmósfera de la política mexicana, encontraron la redención y el camino de la moral que no habían logrado contemplar bajo el neoliberalismo. El de Brenda Quevedo Cruz. También es muy clara la Constitución que este plazo se puede alargar, Pepe, en virtud de una adecuada defensa. Brenda Quevedo Cruz renunció a su plazo de ser juzgada porque ella le solicitó al juez un plazo mayor para poder presentar pruebas, Pepe. Tanto es así que ha presentado cerca de 80 diferentes recursos, entre amparos, apelaciones, revocaciones. Ha tenido una gran actividad dentro del proceso. No necesariamente quiere decir que ha presentado pruebas para demostrar su inocencia, pero ella ha presentado 80 diferentes recursos. Además, déjame decirte que en el caso que nos ocupa de la supuesta tortura, Brenda ha denunciado la tortura, efectivamente, que supuestamente le habían infringido, para lo cual denunció ante la Procuraduría General de la República
se hicieron las indagatorias convenientes, entrevistaron al personal que ella señaló que supuestamente hubiera participado o le hubiera constado la supuesta tortura, y después de las investigaciones, que hubo por lo menos 3 carpetas, Pepe, se declaró el no ejercicio de la acción penal. Pero déjame decirte que además a Brenda le practicaron 2 protocolos de Estambul, uno hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro por la Procuraduría General de la República. Ambos salieron negativos, es decir, salió claramente que Brenda nunca ha sido torturada. Y no hay una sola indicio dentro de la causa que diga que ella fue torturada, Pepe. Incluso hay una resolución de un juez unitario, de un magistrado en el segundo unitario, donde dijo que ya no le podían hacer un tercer protocolo, porque ya le habían hecho 2 y habían salido negativos. Obviamente que ese decreto no se puede promulgar en la forma que dijo la doctora Olga Sánchez Cordero, y una persona está sujeta a proceso, está a disposición del juez. El Ejecutivo entonces no puede liberarlo. Entendemos que hay varios poderes y, como bien decía el señor presidente Kerr, somos un país de leyes y debemos cuidar el Estado de Derecho, como él dijo ayer, tengo entendido, ayer cuando se dio a conocer este decreto, la idea de este decreto. De ninguna manera se puede. Si se quiere liberar a esas personas, tendría que promulgar una ley de amnistía, pero no vamos a estar gobernando con decretos, ni vamos a estar reformando ley con decretos. Otro de las hipótesis que plantean en ese posible decreto es que las personas mayores de 75 años puedan tener prisión domiciliaria, lo cual es inútil. Es inútil porque ya está previsto en el Código Penal, tanto en el Código Penal Federal, en el artículo 55, como en los códigos penales de los estados. Entonces, esa no es una novedad. Es más, ahora de 75 años, el Código Penal Federal habla de 70 años de edad. Entonces, es preocupante que se quisiera estar gobernando con decretos. Me extraña que la ministra en retiro, la secretaria de Gobernación, hable de un decreto cuando ella sabe que para esto se necesitaría promulgar una ley de amnistía, pero nunca reformarlo a través de un decreto. Y mucho menos en derecho penal. Entonces, una generalización que dice, ¿usted está de acuerdo que se hable de esclarecer las decisiones? Yo no tengo que esclarecer las decisiones, porque el derecho no se basa en las decisiones, sino en las acciones. Entonces es una vergüenza lo que hizo la Corte. Y también es una vergüenza que no se le hable al pueblo con la claridad que el discurso pregona y debería procurar. Vamos a enjuiciar a los presidentes, bueno, pues que se les tome un delito cometido y que la Fiscalía les abra un proceso, les abra una investigación. Dice, por ejemplo, el presidente que hay que enjuiciar al señor Zedillo por el Fobaproa. Bueno, ahí está la Fiscalía. Que abran un expediente sobre el Fobaproa, sobre un rescate bancario, que demuestren los hechos ilegales que le dieron paso al Instituto de Protección Bancaria, y entonces que lo enjuicien si es que resulta culpable. Yo no sé si podrías enjuiciar al señor Felipe Calderón por echar el ejército a la calle mientras tú mantienes el ejército en la calle. Entonces creo que es una trampa, y sobre la trampa está la confusión que hizo la Corte, queriendo quedar bien a través del lenguaje del disimulo y la imprecisión jurídica. Entonces eso sí es para dar vergüenza. Lo que está haciendo el INE es lo que el INE puede hacer de acuerdo con sus atribuciones. Se pusieron las casillas, se gastaron los millones de pesos que se tuvieron que gastar, y si no se hizo más es porque no les dieron más dinero. Y entonces ahora parece que la gente pues no se tragó el anzuelo.